Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Luego de estos minutos, síguenos en Twitter con la cuenta @unclickbtv, donde encontrarás este y todos los programas. Ahora ven y acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0. A un clic. Las calificadoras de riesgo son agencias privadas que analizan los activos de las empresas y los estados-nación con el fin de orientar a los inversionistas sobre si es riesgoso o no invertir allí. Ellos se amparan por las leyes de libertad de expresión de Estados Unidos y no solo es que se amparan, sino que esas leyes promueven su existencia. El más grande mercado de capitales del mundo exige que para poder participar de él se debe obtener una previa calificación de estas agencias. Ellas deciden quién puede tener dinero, quién no, y si se otorga a qué precio. Tres grandes agencias de calificación de crédito en la economía mundial controlan el 95% del mercado y son Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings. Sus propietarios son parte de un gigantesco complejo de poder bancario, empresarial, político y mediático, y tomando como punto de partida la investigación de Alfredo Serrano Mancilla en la página web de la CELAC, encontramos lo siguiente. Uno de los principales propietarios de la agencia Moody's es Berkshire Hathaway, un conglomerado económico presidido por el multimillonario Warren Buffett, que controla un amplio espectro vinculado a la energía, a las telecomunicaciones, a los transportes, a los materiales de construcción, seguros y productos financieros. El conglomerado maneja distintos puntos porcentuales sobre famosas empresas como por ejemplo ConocoPhillips, General Electric, Coca-Cola, Home Depot, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, The Washington Post y Heinz. Esto es revelador porque empezamos a observar cómo esas empresas se califican, se pagan y se dan el vuelto en sus propios negocios. Vale recordar que luego de que el gobierno venezolano recuperara la faja petrolífera del Orinoco en el año 2008, ConocoPhillips y la Exxon iniciaron una serie de demandas contra PDVSA con la intención de socavar nuestra soberanía en el manejo de hidrocarburos, y ya veremos más adelante cómo se reflejó esto en la medición de riesgos. El ex vicepresidente de Moody's reconoció públicamente que para ellos lo más importante no era la objetividad de sus estudios, sino en la satisfacción de los clientes que los financiaban. Standard & Poor's le dio la máxima calificación crediticia a las hipotecas basura y a aquellos bancos que subsistían de estafas, como por ejemplo Lehman Brothers. El propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos los multó por $1.300 millones por cometer fraude en relación a la calificación de los bonos hipotecarios antes de la crisis financiera. En enero del año 2012, Italia inició una investigación judicial contra esta agencia por estar especulando en la bolsa para lucrarse por propio interés. Y la agencia Fitch, que es la más pequeña de las tres grandes y está fuertemente vinculada al grupo Filmac, con sede en Francia. Además de los servicios financieros, Filmac se dedica a actividades inmobiliarias y a diversos emprendimientos culturales. Su presidente tiene una de las fortunas más grandes de ese país y pertenece al directorio de Algorithmics, los que manejan L'Oréal, Renault o Casino. El comportamiento de estas empresas las reprueba porque en el año 2006 solo había 9 empresas en el mundo con la máxima calificación de AAA, pero en enero del 2008 el número de instrumentos financieros con esta nota pasaron a ser 64.000. En plena crisis, las agencias de calificación daban la máxima nota al mundo financiero. El Congreso de los Estados Unidos los ha acusado como corresponsables de la crisis financiera de los años 2007 y 2008. En diciembre del año 2013, la Autoridad Europea de Mercados y Valores puso de manifiesto la existencia de conflictos de intereses y la falta de confidencialidad en relación con estas agencias de calificación. El reportaje titulado Calificadoras de riesgo, el poder tras las sombras, logró que los periodistas Christian Diser y Beth Hoberman entrevistaran a representantes de dos calificadoras de riesgo, Fitch y también de Standard & Poor's. Ellos explicaron cuáles son los criterios para otorgar las calificaciones. Vamos a ver el siguiente video.
no son matemáticas. No se puede decir si una calificación es correcta o incorrecta porque no es una ecuación. No puedes decir, relleno todos los datos, despejo la incógnita y ya tengo la calificación. Y sé si el resultado es correcto o no. La valoración se deja en gran medida en manos del comité y de los analistas. Eso significa que una calificación no se basa únicamente en hechos, sino en gran medida también en las opiniones de los analistas. ¿Pesan más las cifras o la opinión? Las calificaciones no son evaluaciones absolutas de solvencia, sino que son evaluaciones relativas en comparación con la competencia. Se puede decir que para las empresas calificadas con notas altas estamos aproximadamente en un 50 y 50. Quizás allí predomine un poco la evaluación cualitativa. Las consideraciones cualitativas son, por supuesto, una forma de llamar a la subjetividad muy influida por simpatías políticas o por intereses particulares en determinados negocios. Japón y Estados Unidos son países clave para entender la extorsión financiera. Ambos países tienen deudas mayores a los de su PIB nominal. Japón, 274% de su PIB y Estados Unidos, 108% de su PIB. Sin embargo, por razones de geopolítica financiera, tienen las más altas calificaciones aun y cuando no pueden honrar sus compromisos externos. Veamos la opinión del comandante Chávez sobre las calificadoras de riesgo. Calificadoras de riesgo, que yo me río de muchas de ellas, porque por cierto, varias de ellas que tienen 10 años o tenían 10 años diciendo Venezuela se hunde, Venezuela se hunde, se está hundiendo, quebraron fue ellas y se hundieron, con la crisis quebraron. ¿Ah? No tiene, pues la mayoría, casi todas son instrumentos del imperialismo y del capitalismo mundial. Entonces cuando sale un gobierno como el nuestro, que no se subordina a sus mandatos, a sus políticas, entonces dicen, no, este país es de alto riesgo. Venezuela es de alto riesgo. Mentira. Y eso lo saben las empresas del mundo. Venezuela es uno de los países con menores riesgos hoy en este continente, de todos los puntos de vista. Y calentito tenemos el último estudio de la profesora Pascualina Curcio que nos muestra la siguiente gráfica. Fíjense ustedes, un dato curioso, el riesgo país en Venezuela durante los años 2002 y 2003 fue el de los más bajos a pesar de la disminución importante del PIB y de los ingresos por concepto de exportación de petróleo a consecuencia de lo que sabemos, el sabotaje de la industria petrolera y la convocatoria a paro general por parte de la oposición. Durante ese periodo, el precio promedio del barril del petróleo no llegaba a $25 por barril, pero se observa un aumento significativo del riesgo país los años 2007 y 2008, aunque durante estos años creció el Producto Interno Bruto per cápita. De hecho, fue el más alto desde el 2001 y en 2008 se registraron valores relativamente altos de la proporción de servicios de deuda externa pagada con respecto a la total. Se pagó en servicios alrededor del 26% de la deuda externa pública. Las reservas internacionales en el 2008 se ubicaron en sus niveles más altos, estamos hablando de 43.127 millones de dólares y el precio del petróleo se ubicó casi en $90 por barril, así como la inflación que cerró en 27,2%. Entonces, estadísticamente no hay una correlación con el resto de las variables económicas que pudiesen explicar ese valor. Pero políticamente coincide con el periodo de las elecciones por la reforma de la Constitución en el 2007 y las regionales del 2008, así como también la activación del proyecto socialista Orinoco en la faja petrolífera, por el que el Conoco es doliente. Recuerdan lo que les decía al principio. A partir del 2012, el riesgo país responde a los altibajos hormonales de un sociópata en Alabama que fija el precio del dólar en el mercado
mercado ilegal. Estoy hablando de Gustavo Díaz, el dueño de Dollar Today, que se jactaba en una entrevista reciente a Wall Street Journal que es irónico que con Dollar Today en Alabama haga más daño al gobierno que lo hice como militar en Venezuela. Y no es al gobierno, es al país a quien ha dañado. La guerra en los últimos años se ha recrudecido. El 18 de marzo del 2013, un cable de la agencia Reuters analizaba el escenario venezolano, destacando que Chávez había designado como presidente interino a un exconductor de autobús. Shelly Shetty, directora de calificaciones soberanas de Fitch para América Latina, dijo lo siguiente: ahora creo que los riesgos son más acerca de la gobernabilidad en la era post-Chávez. El funcionario regional de crédito de Moody's, Mauro Leos, le dijo a Reuters: ahora debe entrar un nuevo presidente que no tiene el carisma del anterior. Como observamos, nada de ciencias, nada de matemáticas, solo percepciones subjetivas, advertencias ideológicas llenas de amenaza que se consolidaron meses después cuando Moody's redujo la calificación de Venezuela en diciembre del 2013, aunque Venezuela siguió pagando su deuda externa y nunca cayó en default. Recientemente, cuando la petrolera venezolana PDVSA anunció la oferta de canje de bonos para octubre del 2016, Fitch y Standard & Poor's rebajaron sustancialmente la calificación de la empresa estatal y, sin embargo, el canje se realizó con una participación exitosa superior al 50% en muy pocas semanas de plazo. Y cabalgando sobre las fraudulentas calificaciones, JP Morgan activó una nueva alarma de default contra el país por la supuesta postergación en el pago de intereses de bonos con vencimiento en el 2021, 2024 y 2035 de la Estatal de Petróleos de Venezuela, mediante un informe además con datos falsos, porque según ellos la estatal venezolana estaría atrasada con el pago de unos 404 millones de dólares. Petróleos de Venezuela informa que los bonos emitidos por la corporación han sido cancelados de manera puntual al pago de la deuda y rechaza categóricamente las falsas versiones de prensa difundidas, señaló en un comunicado la petrolera, en el que también señalaba que los intereses de bonos que expiran en el 2035 se encuentran en proceso de ejecución. PDVSA hace efectiva esta cancelación de intereses y vencimientos de sus bonos a través de Citibank, el mismo banco que en el mes de julio suspendió sin explicaciones y unilateralmente su servicio como corresponsal del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela para la realización de las transacciones comerciales a nivel internacional, entre ellas, por cierto, las importaciones para la gran misión Abastecimiento Soberano. Misión Verdad recorre distintas agresiones financieras que ha cometido Citibank, la fuente de datos falsos de JP Morgan. Vamos a ver. Tras las sanciones contra Rusia, Citibank congeló 16,4 millones de dólares de bancos y empresas de ese país. Citibank bloqueó los pagos de bonos de la deuda de Argentina en el 2015, ampliando así el cerco financiero internacional propalado por los fondos buitres. Citibank gestionó el congelamiento de 32 millones de dólares depositados en el extranjero por parte de los fondos públicos de Libia. JP Morgan tiene pecados propios. El mayor banco de Estados Unidos admitió que durante más de una década aprobó miles de préstamos hipotecarios que no contaban con los requisitos para ser asegurados por la Administración Federal de Viviendas y fue multado por 614 millones de dólares. La historia es sabia y una contradicción no resuelta reaparece en su largo tejer. Cerraremos este clic con datos del artículo de Luis Salas en 15 y último. En los juicios a los banqueros tras la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos, el primero en el banquillo fue Charles Mitchell, el jefe del National City Bank, ahora Citibank. Mientras los accionistas habían sufrido enormes pérdidas en las acciones bancarias, Mitchell admitió que él y sus colaboradores más cercanos tomaron millones de dólares del banco en préstamos sin interés para ellos mismos y evadían impuestos.
JP Morgan Jr. también fue a juicio porque él mantenía una lista preferente de amigos del banco, entre ellos expresidentes y exmagistrados de la Corte Suprema, a los que les ofreció acciones con grandes descuentos. Morgan también admitió que no había pagado ningún impuesto entre 1930 y 1932, y los abusos cometidos propiciaron la aprobación de varias leyes, entre ellas la ley Glass-Steagall, que separaba la banca de depósitos de la banca de inversión y se mantuvo vigente hasta la administración Clinton, 9 años antes de la nueva ola de crisis. Por cierto, una de las promesas del presidente electo Donald Trump es la reactivación de esa vieja ley. En todo caso, que a Venezuela no la juzguen los gángsters. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo kick.